Buenas tardes, señores. Bueno, vamos a continuar revisando preguntas sobre cirugía. Es importante que ustedes presten atención a la revisión y a los conceptos. Si bien es cierto, es parte importante lo que desarrollamos, pero también parte importante que ustedes entiendan la forma en la que le preguntan generalmente, ¿no? Generalmente hacen uso de frecuencias, hacen uso de cuál es el frecuente, juegan mucho con el si es signo o síntoma, juegan mucho con sensibilidad y especificidad respecto a exámenes para ver cuál es más sensible específico para un diagnóstico. Juegan mucho en lo que son si un examen es diagnóstico o es pronóstico. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora sobre patología de abdomen agudo. Entonces, tienen mis datos. Empecemos. Tenemos que en el estudio diagnóstico del síndrome doloroso abdominal, ¿cuál de los siguientes actos médicos está contraindicado? Un acto médico viene a ser una evaluación al paciente con indicaciones, ¿no es cierto? Un acto médico es todo lo que uno realiza con el paciente. Indicaciones, solicitud de exámenes y todo eso. Entonces acá nos preguntan sobre el diagnóstico de dolor abdominal o abdomen agudo y qué no estaría bien indicado en el manejo de ese paciente. Por ejemplo, exámenes radiológicos y ecográficos no invasivos. Los exámenes radiológicos y ecográficos pues no son invasivos, lógicamente. Y en todo paciente con abdomen agudo hay los exámenes auxiliares, ¿no? Lo importante en todo paciente con abdomen agudo es la historia clínica, anamnesis, examen físico y los exámenes auxiliares que son laboratoriales o de imágenes, que pueden ser radiológicos, ecográficos, siendo estos no invasivos, siendo estos más fácil, de disposición más rápida, baratos, están más disponibles. Entonces, sí, ¿no? Esto no habría ningún inconveniente ni estaría contraindicado. Paresíntesis y lavado peritoneal, lógicamente son partes, son pruebas, son procedimientos que se realizan en los pacientes que eventualmente tienen alguna sospecha diagnóstica y que tienen un abdomen agudo. Pueden venir por ascitis con mucho dolor o pueden venir por sospecha de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, con dolor abdominal y necesitamos hacerle una paracentesis o lavado peritoneal, o en los casos de pacientes que vienen por traumas, ¿no? Analgésicos y antibióticos en síndrome doloroso abdominal. Esto en realidad es controversial, ¿no? Va a depender mucho del momento en el cual uno evalúa al paciente y de los antecedentes y de la anamnesis, puesto que si yo tengo un paciente politraumatizado, pues lógicamente que sí se va a usar analgésicos, pero eso no quita la evaluación adecuada del abdomen del paciente y la identificación de signos. Incluso actualmente se dice que los analgésicos tipo opiáceos serían de mejor indicación que los analgésicos tipo antiinflamatorios, ¿no? Y que de todas maneras los analgésicos no inhiben todos los signos clínicos de un abdomen agudo, como por ejemplo la resistencia, el peritonismo. Sí podrían disminuir como síntoma el dolor, el paciente podría referir menos dolor, pero lo que no podría ocultar es una resistencia o un rebote a pesar del analgésico, ¿no? Que puede ser más discreto, sí. En todo paciente con dolor abdominal, abdomen agudo, se puede solicitar tomografía como una opción complementaria a la ecografía o en otros casos porque la ecografía no es suficiente. Por ejemplo, la ecografía es operador dependiente, tienen condiciones como el aire que limitan su efectividad, entonces paciente con una obstrucción intestinal, mucha distensión abdominal, una ecografía no va a ser la mejor imagen, ¿no? La tomografía nos daría más datos. Sí, se puede usar, no hay ninguna contraindicación. Exámenes videolaparoscópicos, lógicamente. Paciente con abdomen agudo, de sospecha quirúrgica.
cuyos exámenes auxiliares o exámenes imagenológicos no son concluyentes. Sin embargo, el paciente se deteriora o decae. Entonces, un examen de ayuda, tanto diagnóstica como terapéutica, es la videoendoscopía. Entonces es importante nosotros tener en cuenta esto. Y dentro de estas claves, entonces, lo menos adecuado serían analgésicos antibióticos, pero ojo que esto puede cambiar de acuerdo a cada situación. Pero en líneas generales, cuando nos preguntan qué no es lo más adecuado en el dolor abdominal, siempre va a ser la respuesta el tema de analgésicos. ¿Ven? Analgésicos, ¿no? Entonces, un poco sobre qué es abdomen agudo. Es un dolor de inicio súbito, es de inicio brusco, puede tener sintomatología local o general, o sea, nos puede dar molestias locales al inicio y luego generales, ¿no? Es la, digamos, representa el 10 al 15% de las consultas en emergencia. La mayor parte no terminan en tratamientos quirúrgicos y hay un 40% al cual no se llega a determinar la causa del dolor, ¿no? Etiología. Básicamente las más frecuentes son las inflamatorias, siguen las obstructivas, vienen las hemorrágicas. Este es un orden importante a recordar. El abdomen agudo, la causa más frecuente es inflamatoria, luego obstructiva, luego hemorrágico, luego pueden venir otras como vasculares, traumáticas, posoperatorias. Dentro de las inflamatorias pueden estar perforadas o no perforadas. Dentro de las obstructivas puede haber compromiso vascular o sin compromiso vascular. Dentro de las hemorrágicas pueden ser intraluminales como las hemorragias digestivas, intraperitoneales como en los traumas abdominales o retroperitoneales también en los traumas abdominales. Y los de tipo vascular, isquemias, infartos intestinales, aneurismas, ¿no? Los traumas. Y lo posoperatorio cuando hay dehiscencias, infecciones, hemoperitoneos, pancreatitis. Dentro de los estudios que nosotros tenemos que recordar importante en el abdomen agudo, uno es el estudio, los dos menos invasivos, los dos que no son invasivos, los dos que son más baratos, los que son los que están más disponibles, más a la mano, es la radiografía y la ecografía, ¿no? ¿Qué cosas podemos o qué cosas buscamos en una radiografía? Buscamos neumoperitoneo. Ustedes saben que el aire en la radiografía se ve radiolúcida, ¿no? Radiolúcida. Es importante determinar eso. Lo segundo viene a ser la dilatación de asas delgadas, ¿no? Estas asas delgadas que se empiezan a dilatar, es importante nosotros identificar la dilatación de las asas delgadas, ¿ves? Acá un poquito se demora no responde el sistema. Acá, ¿no? Estas, ¿ves? Estas dilataciones. Vienen dilataciones. Esta es la famosa pile moneda, ¿no? Y esto se da un efecto porque se dematiza la pared del asa intestinal y estos son las válvulas conniventes, ¿no? Que están dentro de la luz de la pared, dentro de la luz del intestino, que también se dematizan. Entonces eso en una radiografía se ve pila de monedas. Tenemos los niveles hidroaéreos, nivel, o sea, para abajo líquido, por encima aire, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo, nivel hidroaéreo. Tenemos el signo de la escalera, que también es parte de los niveles hidroaéreos. Tenemos el signo de grano de café, en este caso, así, ¿ve? Acá está. Pan francés también le llaman. Es un signo característico de vólvulo de sigmoides, ¿no es cierto? Otro examen es la ecografía. Tiene ventajas como que se efectúa en tiempo real, porque es dinámica, se hace en el momento, se toman las fotos o se evalúa todo dinámicamente. Es rápida de ejecutar, no hay radiación, así que se puede usar en gestantes, por ejemplo.
es de bajo costo, y si el paciente no puede ser trasladado a la unidad, la ecografía puede trasladarse hacia la cama del paciente, ¿no? En la radiografía también, ¿no? Hay la radiografía portátil, aunque no es para todos los estudios radiográficos, pero al menos para radiografía de abdomen, de tórax, de pulmón, de alguna extremidad, sí se hace la radiología portátil. Desventajas de la ecografía, que depende de quién lo hace, depende de la interpretación que tenga, depende de la experiencia que tenga para buscar algo, es operador dependiente. Y está limitada, como les dije, por el gas y la obesidad. Son malos conductores del transductor y por ende no nos dan buena información. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen obstrucción con gran contenido de gas o son muy obesos, la tomografía nos da más ventaja. ¿Qué hallazgos uno busca en la ecografía? Uno busca colecciones. La ecografía es muy sensible para buscar líquido. Entonces, para buscar colecciones, para buscar quistes, para determinar los aneurismas, las rupturas tubáricas, el embarazo ectópico, alteraciones en la vía biliar secundaria o alteraciones en el apéndice secal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Miren, esta es la vesícula. Este de acá es el hígado. Este viene a ser la vesícula, una vesícula edematosa. Miren la pared gruesa. Adentro se ve una pared delgada, afuera se ve otra pared. Es como una dona, ¿no? Ese efecto o signo de dona es más frecuente buscarlo en el intestino. ¿Por qué? Por el edema de la pared del intestino. En este caso es un edema de la pared de la vesícula, ¿ve? Está recontra engrosada. Ese es, ¿ves? Acá también se ve en el otro corte. Acá está toda la pared de la vesícula, ¿no? Entonces, la ecografía nos permite evaluar, la tomografía, la ecografía nos permite evaluar esas. En este caso, estas son imágenes tomográficas, no es imagen ecográfica. En la ecografía es diferente. En los hallazgos tomográficos buscamos hematomas, también neumoperitoneo, gol estándar para neumoperitoneo. Neumoperitoneo lo podemos determinar por radiografía, ¿no? Por una radiografía de abdomen simple de pie o de tórax. Si nosotros buscamos neumoperitoneo, la imagen de elección sería una radiografía de tórax. Porque recuerden que la radiografía de abdomen simple de pie, el corte está a nivel de los diafragmas. No nos permite muchas veces evaluar porque la radiografía no toma la cúpula diafragmática. Pero la radiografía de tórax sí toma la cúpula diafragmática. Entonces, en neumoperitoneo, por ejemplo, la radiografía de tórax de pie, ¿no? Pero el gol estándar viene a ser la tomografía. Tomográficamente evidenciamos mejor, determinamos mejor el neumoperitoneo. Colecciones intraabdominales, masas, nos permite definir mejor las masas, la radiografía, la tomografía, la litiasis renal ureteral cuando buscamos calculito, un calculito, por ejemplo, acá, mira, ¿ve? Está bajando un calculito por el uréter. Acá está, ¿ve? Un calculito por el uréter. Eso es cuando estamos viendo litiasis ureteral, apendicitis inflamada o divertículos colónicos, ¿no? Es muy importante para esa evaluación. Y otro que se está manejando actualmente es el rol de la videolaparoscopía. O sea, actualmente dentro del manejo del abdomen agudo, cuando el paciente tiene una clínica no típica, alguna patología en especial, tiene exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes que no son concluyentes y el paciente persiste o empeora el cuadro, entonces una indicación es la videolaparoscopía, ¿no? ¿Qué nos evita? Nos evita laparotomías en blanco, o sea, realizar una cirugía o toda una apertura de la pared abdominal en vano, evita el retraso terapéutico, reduce el tiempo de internación, que es muy importante, reduce la estancia hospitalaria, ¿no? Disminuye costos, disminuye el periodo de convalecencia. Es por eso que tiene un rol muy importante la videolaparoscopía en el manejo del abdomen agudo. De los siguientes, ¿cuál se considera el aspecto más importante en la evaluación del abdomen agudo? ¿Cuál es lo más importante en la evaluación del abdomen agudo? No solamente del abdomen agudo, ¿cuál es lo más importante en toda evaluación de toda patología? Siempre es la anamnesis y el examen físico. Eso no ha cambiado, eso no va a variar
ni porque sea abdomen agudo, ni porque sea otra patología. Realización de una anamnesis completa y una exploración física minuciosa, valoración del hemograma. Estos son exámenes auxiliares que contribuyen a nuestra sospecha diagnóstica o que nos permiten afirmar o asegurar nuestra sospecha diagnóstica. Valoración de resultados obtenidos de ecografía, valoración de resultados obtenidos de tomografía, la realización de una anamnesis completa y un buen examen físico. ¿En cuál de los siguientes casos la laparoscopía puede ofrecer más ventajas que la laparotomía, que está, laparotomía convencional en el manejo de un abdomen agudo? Niños con clínica típica de apendicitis aguda, no tiene sentido hacer, eso no me va a dar ventaja a la laparoscopía. Habíamos dicho que la laparoscopía es muy importante justamente en los cuadros clínicos dudosos. ¿Para qué? Para no hacer una laparotomía en blanco. Pero si el paciente tiene una historia típica de apendicectomía, lógicamente, sea perforada o no perforada, el tratamiento, el gold estándar en el manejo de apendicitis es la laparoscopía, pero en este caso no está haciendo referencia a eso. Mujeres de edad fértil con dudas entre apendicitis, por ejemplo, es un caso en el cual se beneficiaría mucho el paciente con la laparoscopía, porque hay duda diagnóstica entre si es una apendicitis o es una patología anexial, entonces la laparoscopía ayudaría mucho. Jóvenes con peritonitis de origen no claro, paciente que tiene peritonitis tiene que entrar a sala de operaciones, no hay mayor beneficio si es que es laparoscópica o abdomen o abierta, en el sentido que en cualquiera de las dos formas se tendría que solucionar el problema, ya sea laparoscópicamente o ya sea con cirugía abierta. Adulto con plastrón, tampoco. Ancianos con sepsis severa por colecistitis, tampoco. Entonces viene a ser mujeres en edad fértil, ¿no? Una de las afirmaciones siguientes con respecto al dolor visceral abdominal es falsa. Recuerdan que tenemos tres tipos de dolores: el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. El dolor somático es el dolor que va por el sistema nervioso central, que va por ingresa por el asta posterior y viene de una neurona, o viene de una de una neurona motora, ¿no? Es la asa aferente, luego viene a la asta posterior y de ahí cruza hacia el espino talámico y de esa manera llega al nivel central. Mientras que el dolor visceral viene del sistema nervioso autonómico, ¿no? Entonces viene por las fibras, cruza por la cadena simpática y luego se dirige hacia la columna también para ascender hacia el sistema nervioso central. Y el dolor referido, que viene a ser por una neurona aferente que llega a nivel del asta posterior, pero aquí justamente hace sinapsis con una neurona eferente hacia otra región del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el dolor el dolor periumbilical de la apendicitis, ¿no? Acá está el apéndice, acá está el ombligo. Entonces, ¿qué sucede? Que viene el estímulo doloroso de las terminaciones nerviosas del apéndice, que son trasladadas por una neurona aferente hacia el asta posterior, y en el asta posterior tiene otra neurona eferente que está hacia la piel periumbilical. Entonces ese mecanismo nos habla de un dolor referido. Ahora, el dolor visceral pues es sordo, inespecífico, no es bien claro, determinado por el paciente, y el dolor visceral se da o se recoge la información a nivel del peritoneo parietal o visceral, a nivel del peritoneo visceral y a nivel de la musculatura lisa, ¿no? De los plexos. Ahí se recoge la información del dolor visceral, mientras que el dolor somático o el dolor localizado, el dolor que se recoge de la parte muscular.
del peritoneo parietal básicamente, ¿no? Entonces el dolor visceral se transmite por el sistema autonómico simpático, sí se transmite por el sistema autonómico, ¿no? El peritoneo visceral es sensible a estímulos térmicos. ¿Qué dicen? El peritoneo visceral solamente duele por distensión. O sea, el mecanismo por el cual duele es por distensión, por dilatación, ¿no? No duele por efectos térmicos. El dolor visceral suele referirse a la línea media del abdomen, ¿cierto? La mayoría de dolores abdominales suelen referirse hacia la línea media por inervación del plexo solar. Entonces siempre tienden a estar hacia la línea media. El peritoneo visceral es sensible al estiramiento, ¿sí, no? El peritoneo visceral es sensible al estiramiento. El dolor visceral es definido como profundo y difícil de localizar en el paciente, cierto, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál con respecto al dolor es falsa? La B, ¿no? Sensible a estímulos térmicos. Nosotros durante la cirugía le podemos poner material caliente al intestino, ¿no? Y el paciente no tiene dolor. O incluso hay pacientes que quedan con ostomas postquirúrgicos y el ostoma se abre o se le realiza el corte para aperturarlo en la recuperación, ya cuando el paciente está más estable, digamos, y no le duele al paciente. El mecanismo es por estiramiento. Por eso es que la distensión o la obstrucción causa dolor, o los espasmos, ¿no? Los espasmos musculares del intestino causan dolor, pero en ningún momento es ni factor químico ni eso, ¿no? Un anciano hipertenso, dislipidémico, diabético, o sea, con síndrome metabólico, ¿no? Presenta un dolor sordo periumbilical que aparece a los 30 minutos de las comidas. O sea, ese dolor siempre aparece a los 30 minutos de las comidas. Persiste varias horas y presenta pérdida de peso importante. En la exploración tiene malos pulsos distales y presenta un soplo abdominal sistólico. O sea, es un paciente que tiene una patología, un síndrome metabólico y que tiene dolor periumbilical, dice un dolor crónico, un dolor sordo, ¿no? Un dolor visceral que aparece 30 minutos de las comidas, o sea, con el estímulo, con el aumento del peristaltismo. Persiste varias horas y presenta pérdida de peso. Significa que no se alimenta, o si se alimenta no se absorbe la comida. En la exploración tiene malos pulsos, o sea, tiene un flujo malo, ¿no? Tiene mala irrigación. Colitis isquémica. La colitis es una patología que me puede dar isquemia, pero no es que sea este el caso, ¿no? Isquemia mesentérica aguda. Isquemia mesentérica puede ser, porque es un paciente con un dolor sordo, es un paciente que es dislipidémico. Dentro de las causas de las isquemias tenemos arteriales, son por ateromas, tromboembolia, por embolismo, o venoclusivas. O sea, tenemos tres causas de isquemia, ¿no? Una es los ateromas, o sea, se forma un acúmulo de grasa y eso en algún momento isquemiza o cierra una arteria. O las embólicas, ¿no? Es por el desprendimiento distal de un coágulo, por ejemplo, en pacientes que son fibriladores, pacientes que tienen válvulas o usan prótesis cardíacos, esos son embólicas, o sea, de lejos viene el émbolo y generalmente ocluye arterias de mediano calibre, mientras que las ateromatosas, estas son más peligrosas porque pueden ocluir arterias de mayor calibre y sobre todo en las bifurcaciones, por ejemplo, entre la aorta y la mesentérica superior. Ahí se puede formar un ateroma, cierra la mesentérica superior y es catastrófico. Pero una embólica puede entrar en la mesentérica superior y a nivel de las cólicas se puede
atrapar, ¿no? Y generar una isquemia en el colon derecho, colon izquierdo, de acuerdo a la cólica en la que se puede atrapar. Y el otro son las venoclusivas, que son por alteraciones en el sistema venoso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Isquemia mesentérica aguda, embólica. Aguda, una isquemia es muy dolorosa, ¿no? Muy intenso. Isquemia mesentérica crónica, característico, data larga, procesos suboclusivos, procesos de dolor que van y vienen, no muy intensos. Síndrome del intestino irritable, no, eso es otra cosa. Eso tiene que ver con ritmos de evacuatorios y dolor abdominal. Patología de la vesícula biliar no tiene nada que ver acá, ¿no? Entonces lo más probable sería una isquemia mesentérica crónica. Paciente con dolor abdominal agudo y sospecha de neumoperitoneo. O sea, tenemos un paciente con dolor abdominal agudo y sospecha de neumoperitoneo. De los siguientes, ¿cuál es la elección? Sabemos que el gold estándar es una tomografía, pero es más accesible, más rápido de hacer, está más disponible y también puede evidenciar aire, es en una radiografía. En la ecografía no podría verlo, más bien el aire es un mal conductor. En una radiografía de abdomen contrastada, no necesito que sea contrastada, necesito que sea una radiografía de abdomen simple. Una radiografía de abdomen simple en decúbito, no. Lo ideal sería una radiografía de abdomen simple de pie, pero que coja la cúpula diafragmática, o en su defecto una radiografía de tórax. Se dice que un paciente, para demostrar el neumoperitoneo, debe estar por lo menos 15 minutos en posición erecta, ya sea que esté sentado en posición erecta o ya sea que esté parado, pero debe tener por lo menos 15 minutos antes de realizar la radiografía para poder evidenciar o evaluar el neumoperitoneo. Radiografía de tórax con paciente de pie, sí. Podría haber sido abdomen simple de pie también, pero mejor es el tórax porque coge toda la cúpula diafragmática. Una tomografía es una opción, pero digamos que no es de primera elección en ese momento. La radiografía es mucho más rápida. La radiografía de tórax con paciente de pie, ¿no? Un paciente de 65 años con antecedentes de fibrilación auricular, ojo, ya nos está dando que es un paciente cardiópata, acude por dolor abdominal brusco y severo en mesogastrio que no cede con analgésicos. Fibrilador con dolor brusco, muy intenso en abdomen, isquemia intestinal. En la analítica, sangre presenta LDH elevada y amilasa con leucocitosis. Lógicamente esa es una isquemia intestinal. Isquemia mesentérica crónica es una isquemia mesentérica aguda, puede ser embólica, una isquemia mesentérica aguda no oclusiva, pancreatitis, isquemia mesentérica aguda por trombosis. En este caso estamos hablando, ¿qué tipo? Émbolos, ¿no? La B, una isquemia mesentérica aguda embólica, ¿no? La laparoscopía diagnóstica en caso de abdomen agudo está contraindicada en... ¿Cuándo contraindica la laparoscopía en abdomen agudo? Las contraindicaciones absolutas que tiene la laparoscopía es la inestabilidad hemodinámica. Un paciente con inestabilidad hemodinámica no debe entrar a la laparoscopía. Tiene que ser laparotomía. Otras contraindicaciones relativas es cuando el paciente tiene algún compromiso pulmonar que pueda limitar, por ejemplo, un EPOC severo o una fibrosis pulmonar severa. ¿Por qué? Porque en la laparoscopía nosotros usamos CO2 para distender el abdomen. Entonces son pacientes que pueden hacer mucha retención de CO2, entonces se pueden complicar. Traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable. Esa, ¿no? Está contraindicada en una inestabilidad hemodinámica. Mujeres jóvenes en edad fértil, al contrario, se beneficia la mujer en edad fértil porque podría ser una patología anexial, un embarazo ectópico, un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo hemorrágico, puede ser diferentes causas ginecológicas, ¿no? Sintomatología dudosa, sí tiene un beneficio ahí, pero no está contraindicada.
trauma abdominal como contuso estable, sobre todo estable, y en inmunosuprimidos, ¿no? Entonces la respuesta sería la A. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa más frecuente de abdomen agudo médico? Médico, ¿ah? Recuerden que el abdomen agudo puede ser médico o quirúrgico. Ambos pueden ser de origen agudo, brusco. Generalmente el médico es de tipo insidioso y que luego decrece. El quirúrgico es insidioso, que no decrece, al contrario se complica con otra sintomatología. El tiempo promedio de duración del dolor en el médico es menor a 6 horas, mientras que en el quirúrgico es de 6 a más, ¿no? Esos pacientes que yo estoy sospechando de abdomen agudo quirúrgico. Intoxicación aguda por plomo, causa de abdomen, porfiria aguda, neumonía, pancreatitis, anemia, pancreatitis, ¿no? Pancreatitis. Y esta es una causa de abdomen agudo que incluso es diagnóstico diferencial de un abdomen agudo quirúrgico. ¿Por qué? Porque el paciente viene por mucho dolor abdominal, de inicio intenso y brusco. Bueno, vamos a tomarnos unos descansos, unos minutos, y luego vamos a continuar con la revisión de preguntas.